subir muchas veces, no una, muchas veces 50 puntos básicos. No, vamos a ir forzando la economía hasta que llegue un punto donde la recesión se nos eche encima y seamos incapaces de controlarla, ¿no? Bueno, pues tenemos por aquí también en este especial magnífico que tenemos en el día de hoy, no podía faltar, Ismael Santiago, doctor en Economía por la Universidad de Sevilla. Ismael, ¿qué tal? Un habitual del canal y encantado de saludarte en este día tan especial para mí, para los espectadores, para todo el mundo, ¿no? Un placer tenerte, como decía. Un placer que hayas contado conmigo y un placer también pues poder hablar y comentar cosas contigo este último programa, quizás con todos los que nos siguen y nos ven y nos oyen, ¿no? La verdad que es un lujo, no solo este programa, sino haberte tenido durante todo el 2022. Para muchos ha sido un descubrimiento y un gran descubrimiento. Y vamos, esperamos que en 2023 sigamos, ¿no? Aquí de la mano comentando mucho porque nos lo hemos pasado muy bien, hemos analizado todo en profundidad y es un placer. Así que, como decías, balance un poco 2022 y quería empezar un poco también por esta parte. ¿Qué nos deja el 2022 desde el punto de vista, sé que más negativo y conociéndote sé que me vas a dar más pinceladas negativas, pero tanto en el plano negativo como en el positivo? ¿Algo que destacarías de este año a nivel económico? En el lado negativo yo creo que casi todo, y en el lado positivo yo creo que bueno, es que tampoco yo puedo sacar algo positivo, porque el lado negativo cualquier cosa nos vale, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Desde la guerra, Es ¿no? que Claro. si es que ha salido con libertad bajo fianza nuestro amigo Sam Backman, es decir, que es que Es que al ni eso, ¿no? final Es que ni esa, es ¿no? que ni eso, es que ni eso, es que ni la justicia está a la altura. El sistema político de este país parece que está en manos de estudiantes de colegio mayor. La economía, pues realmente no ha vuelto a una situación como la que vivimos en la prepandemia. No sé, los tipos de interés, el Euribor está por encima del 3%. Nos habla el Banco Central Europeo de que estamos a medio camino todavía de la subida de tipos, cuando la economía ni es la norteamericana, ni estamos en pleno empleo, ni el consumo está tan fuerte como en Norteamérica. Y bueno, y después tenemos que ver cómo, por ejemplo, Alemania, pues estando ya inclusive la situación del sector químico y farmacéutico, que es que ya están racionando en Sí, Alemania sí, sí. lo que es el tema farmacológico, motivado también por lo de la guerra que parece ser que no tiene visos en el corto plazo de que termine. Y bueno, y vamos de Guadalmal a Guadalpeor, ¿no? Porque al final parece que los tipos de interés en el mejor de los casos se mantienen y algo van a subir, que todavía estamos viendo que los resultados empresariales el año que viene van a ser un desastre en el primer semestre, vamos a unos ajustes muy desagradables en los beneficios por acción, que eso todavía el mercado no lo ha descontado. Es el mercado de renta fija ha caído, ha sido el peor año en el último siglo. Un desastre, un desastre. La cartera 60-40, Ismael. La cartera 60, la cartera 60-40. sí, El sí, peor comportamiento desde la guerra civil, ¿no? Estadounidense, o Plan sea, tremendo. Marshall, el plan Marshall, coño, Sí, sí, tienes que ir al plan Marshall, a la conducción sí. del plan Marshall. Es que estamos viendo de que la gente tiene, después la cartera mixta tiene una renta, es decir, el índice que representa bueno, por la cartera mixta de renta fija y renta variable ha caído un 9%. El bono norteamericano ha caído en lo que va de año un 20%, al igual que el nivel de renta fija global en torno a un 20%. Y bueno, sí, vale, voy a saber una cosa, que vuelven los plazos fijos, que no sé si eso es bueno o eso es malo, porque eso está dentro de lo que es la guerra del pasivo. ¿Y eso qué va a suponer? Pues que algunas gestoras pues, le están temblando las calandracas porque saben que van a perder clientes que tenían en la renta fija y van a pasar al plazo fijo
al plazo fijo bancario, a las imposiciones a plazo fijo. Y después vemos que en la renta fija a largo plazo, si mantienes a vencimiento, recibes un cupón en torno a un 4%, que es lo único destacable, que si uno, que quizá lo más adecuado a la hora de invertir este año haya sido pues adoptar una actitud pues más conservadora, huyendo de las criptomonedas, huyendo de la renta variable, y centrándose a lo mejor en las rentabilidades que te puede dar un bono a 10 años o inclusive de mayor vencimiento, que están en torno al 3 o por encima del 3-4%, que a vencimiento es un cupón, es bastante interesante. Eso es lo único destacable. Es decir, que la renta, sí, bueno, sí, que al final el tipo de interés no puede ser cero, que no se puede manipular el Eso te iba a mercado, decir, eso te que, iba a que, decir, que, 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 Ismael. que, Te iba a decir sí, que, un matiz, que, un matiz que solamente. sí, No, simplemente con esto que estás diciendo y ahora hilas con lo que ibas a decir. Justo te iba a decir, quizá dentro de lo positivo, si podemos decir algo, es la reacción en la segunda mitad del año de la Fed, ¿no? De decir, bueno, pues ahora nos hemos equivocado y vamos a por todas contra la inflación. Quizá eso, ¿no? Algo ni eso, positivo. ni eso, porque es que yo creo que al final el mercado ha funcionado como funciona el mercado, y el mercado ha funcionado bien y como se esperaba, inclusive con los desmanes de los bancos centrales. Es decir, no se puede intervenir en el mercado. Entonces, estos señores que se sientan a intervenir en el mercado, pues, pues bueno, el mercado pues le ha devuelto un bofetón. Y ahora, pues, a ver cómo se financian los países a estos tipos de interés, ¿no? Cuando estamos hablando de que España pues tiene pues un 118% de deuda pública con respecto al PIB. ¿Qué pasa con los déficits públicos de los países periféricos? ¿Va a haber apuestas a comprar deuda de los países periféricos? Yo creo que ni con un palo, porque vamos a ver cómo van a actuar los hombres de negro, ¿no? Y las primas de riesgo, yo creo que clarísimamente, si ya no se va a comprar el 100% de lo que se emita, que también es parte de ese intervencionismo, pues bueno, pues ahora pues vamos a ver tensionamientos en las primas de riesgo, y eso puede derivar en crisis de la deuda soberana. Y ya sabemos lo que debe Italia. Italia debe más de 630.000 millones al Banco Central Europeo. Nosotros debemos 500 y pico mil millones. Si Italia decidiese dar no un giro populista, sino continuar con su populismo y decir que no paga, pues automáticamente hace quebrar el Banco Central Europeo y, por supuesto, el Banco Central Alemán, ¿no? Bueno, pero Luego, ya ¿qué va a vimos pasar? esas recetas con Grecia y no creo que Italia fuera a ir por ese camino, ¿no? Al final hay muchos intereses económicos puestos, pero sí que pueden tensionar el mercado. Y de hecho, pensando en 2023, también te iba a decir si ese es el mayor riesgo, ¿no? Ahora, con clave No, hay 2023. más, hay más, hay más. Mira, aquí hay un tema energético que está sin resolver. Aquí lo que sí ha habido una reacción por parte del mercado es que, bueno, pues que es fundamental lo que ha hecho Irán, que es un enemigo acérrimo de Arabia Saudita, y Arabia Saudita pues había coligado lógicamente con Rusia para tener unos precios del petróleo por encima de $100 el barril, pero ha entrado Irán en juego y ha hecho que el precio bajara. Al igual que también ha hecho que bajara, por supuesto, las cada vez más claras posibilidades de recesión, que no sabemos de qué tipo de calor va a ser. Recesión va a haber, pero en el mejor de los casos habrá una recesión técnica, o realmente lo que habrá es pues, una importante caída de la economía. Esto va a depender muy mucho de lo que hagan los tipos de interés. Cuanto más suban los tipos de interés, pues más aumenta la probabilidad de que la economía no la aterrice, sino que la estrelles. Y entonces yo creo que son dos contextos distintos y no entiendo
a la señora Lagarde en absoluto. El contexto norteamericano no es igual que el contexto europeo. Y si tú quieres subir los tipos de interés como en Estados Unidos, tendrás que ser dependiente energéticamente, tener la potencia económica que tiene Estados Unidos, las multinacionales que tiene Estados Unidos, ser lo representativo que es tu moneda en el mundo que a día de hoy no lo tiene, y al final, por el mero hecho de mantener la paridad, que eso sí que es verdad, que genera inflación, lo que está pues poniendo pues clarísimamente pues claro en el mercado que el euro y el proyecto europeo pues está haciendo agua, y si nadie lo evita, pues yo no sé el futuro que va a tener todo esto, y si Pero es mi. capaz desde una crisis fuerte, si es que lo viera, que un escenario, poder aguantarla. Y China, cuidado, Sí. 37 millones de personas con COVID en China. Tienen una vacuna que no funciona, que no tienen los mínimos estándares de calidad. El sistema sanitario chino es un desastre. Van a morir chinos a chorro. Van a intentar manipular la cifra, pero eso no quita de que la gente deje de ir a trabajar. Y entonces es muy posible que volvamos a ver, porque es que ellos están en la segunda oleada, mientras que nosotros ya hemos pasado ya unas cuantas oleadas. Es que ellos no tienen esa inmunidad de rebaño que tenemos en Occidente. Y eso Claro. va a suponer otra vez cuellos de botella en En la las cadena de cadenas de suministro. suministro Mm. globales, y también en los principales puertos chinos que son muy importantes. Entonces, eso va a tener en el primer semestre clarísimamente incidencia económica. Luego, tipos de interés altos, inflaciones que no sabemos si hemos llegado al pico, resultados empresariales desastrosos, el sector inmobiliario norteamericano retrocediendo. Que sí, que el consumo está muy fuerte, y que la gente se gasta lo que no tiene, y utiliza la tarjeta de crédito, y no son capaces de domar la demanda en Estados Unidos. Bueno, también eso también es culpa del señor Biden, porque es que ¿cuánto ha sido la inversión en gasto público que ha hecho el señor Biden para tener un crecimiento en el último trimestre del 3,2, ¿no? Así que era, y por supuesto, no hay que olvidar que ha sido muy beneficiado, el gran beneficiario de esta guerra, y hay que decirlo, porque las cifras están ahí, es Estados Unidos. Estados Unidos, las exportaciones a hidrocarburos es lo que ha posibilitado, junto con una demanda fuerte, pleno empleo, y por supuesto un gasto público importantísimo, es lo que ha hecho que tengan pues el último dato de PIB del último trimestre, del tercer trimestre, del 3,2%. Luego, ellos mismos con el gasto público también están, pues bueno, pues fomentando la inflación. Problemática también existente en el mercado laboral norteamericano, de que hay gente que directamente ha dejado de trabajar, que a lo mejor ha decidido pues cuidar a sus familiares o cuidar a personas con el tema del COVID, y personas con alta cualificación es muy difícil reponer. Y entonces, pues muchas empresas no se atreven a echar, vaya que cuando le hagan falta no lo encuentren. Fíjate, Sí, sí, sí. el señor Elon Musk que se ha encontrado con la situación, ¿no? Que pues, he hecho a la gente y son tan imprescindibles que los vuelvo, que los quiero volver a reclutar, y le hacen la peneta con toda la razón del mundo, ¿no? Y entonces, pues, claro, eso también dice mucho de la economía norteamericana y de su fortaleza. Y vamos, y la economía europea, pues bueno, mejor ni hablemos, ¿no? Es que hablando de Europa, antes lo has dicho, dices, no, Christine Lagarde tiene pensado no endurecer y tal. Pero mi pregunta, que el otro día, pues además sacamos un clip en mi canal de YouTube, que os invito a que lo sigáis, por supuesto, de cómo desmonté a Christine Lagarde fecha por fecha, según lo que iba diciendo, y cómo no era acorde, ¿no? Y mintió deliberadamente, o yo decía, o mintió o era una inepta. Era mi conclusión, ¿no? O mintió o no era una inepta. Pero, Mi pregunta pero es, ¿tú te crees a Christine Lagarde y ese mensaje de vamos a subir muchas veces, no una, muchas veces 50 puntos básicos? vamos a ver, mira, esto es tan gracioso porque tanto la Reserva Federal Norteamericana
como el Banco Central Europeo, que es la sucursal, desgraciadamente la sucursal, cuando los contextos económicos son distintos, totalmente distintos. Para empezar, en Europa hay una guerra, mientras que en Estados Unidos no hay una guerra. Alguien se está beneficiando de una guerra vendiendo más energía que nunca a un precio increíblemente alto. Es que nos tenemos que ir al enigma del mercado laboral norteamericano. Según el estudio publicado pues, la semana pasada por la Fed de Filadelfia, en el segundo trimestre se crearon 10.500 empleos. Y después, la Oficina Nacional de Estadística había informado que previamente fue de más de 1.000.000. O fue 1.000.000 o fueron 10.500 empleos lo que se crearon. Es que, ¿quién se cree esto? Y esto está hablando de la Reserva Federal Norteamericana. Ya reconocieron que no sabían calcular la inflación. No sabes calcular la inflación. Y después tienes dos datos contradictorios del mercado laboral. Uno que dice que has creado 10.500 y otro 1.000.000. ¿En qué quedamos? Es que eso es de la y, marinera. son datos y son datos dependientes. Esto es lo que viene a decir es que estamos en manos de lo que estamos en manos. Es que la señora Lagarde es lo que es, pero es que tampoco la Reserva Federal Norteamericana se está luciendo. Se está luciendo con decir que no conoce la inflación o la calcula o la manipula, o después los datos del empleo, que es algo crucial. Es que esa es la variable que te puede orientar para saber si los tipos de interés se van al 5 o se van al 6. Es que se pueden ir al 6. Es un escenario podría, apocalíptico. Exacto, se puede ir perfectamente al 6. Es un escenario totalmente apocalíptico. Y claro, si se van sí, ¿a cuánto se van los tipos hipotecarios? Si el Euribor llega al 5%, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a pagar una hipoteca? ¿Qué empresa va a pagar un préstamo? Sí, yo ahí sí que creo que bajarían los tipos. Partimos de endeudamiento que en el 2008 no lo había. Es que partimos de endeudamiento de 3 dígitos. De 3 dígitos. Por eso yo creo que ahí dirían, la inflación la sacrificamos al 4% o tal. O sea, yo no creo que los tipos lo mantuvieran altos durante mucho tiempo si se van a cargar la economía. No creo que lo hicieran, pero vete tú a saber. La economía esa, yo creo que va a ser, ¿no? Rollo mafioso, ¿no? Rollo cosa nostra. Es decir, vamos a ir matándole poco a poco a la persona hasta que llegue un punto en que nos demos cuenta de aquí es cuando ya casi nos la vamos a cargar, ¿no? Vamos a dejarla con vida, ¿no? Pero es que yo creo que ello es algo, ¿no? Un poquito cruel, ¿no? Vamos a ir forzando la economía hasta que llegue un punto donde la recesión se nos eche encima y seamos incapaces de controlarla, ¿no? Es que, claro, eso es el aterrizaje. Yo creo que esta gente está jugando con fuego. Entonces, sí, yo no me quiero contradecir, pero es que esta gente tendrá que decidir si quiere un aterrizaje forzoso, que eso es llevar los tipos de interés, subirlos al 5 o al 5 y pico, y después arriesgarte a tener una estanflación de caballo, o bien verlas venir un poco e intentar, bueno, es que el petróleo, es que, vamos a ver, China deja su política de COVID cero, y eso automáticamente hará que su PIB esté el año que viene en torno al 5%. Eso automáticamente lo que te hace es que el precio del petróleo se te ponga encima otra vez. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en función como en China la información es opaca, van a manipular la información para manipular el precio del petróleo. Y decir, oye, cuidado con lo que viene de China, que no sé cuánto, cuidado que puede haber importantes colleras de botella en la cadena de suministro y que ciertos puertos fundamentales no van a funcionar, y eso lo que va a hacer, ¿entiendes? Es que en vez de que se incremente la demanda, pues justamente lo contrario, porque al final, como el petróleo es el indicador clave y es lo que sí que está correlacionado en más de un 60% con la inflación, ¿qué pasa? Que vamos a utilizar a China para ver si controlamos la inflación, porque si China crece, es una buena noticia. Eso va a hacer que la recesión pues sea más llevadera, y porque al final va a demandar más, pero también eso va a suponer que vamos a tener una inflación mucho más pegajosa, porque
De los 90 y 100 no nos quita nadie el precio del petróleo y eso no va a bajar. El consumo norteamericano está muy fuerte y no va a bajar. El miedo es a que haya una espiral inflacionista de que como sube todo hay que subir los precios de la mano de obra. Y claro, si sube la mano, si suben los salarios, después no puedes bajarlos. No es como el precio de las materias primas. Luego, Claro. ¿cómo lo van a hacer? Porque claro, porque es fácil que se entre en una espiral inflacionista y entonces aquí no vamos a parar de una inflación por lo que lógicamente de aquí a 3 años no va a bajar del 2,5-3%, entre el próximo 2-3 años no vamos a ver una inflación en el 2%. Va a No, estar no, no, lo entre de el los 3, objetivos, esto. entre el 3 y el 2%. Sí. Claro, si China tira y eso hace que sea más leve las recesiones, los tipos de interés no nos van a bajar, pero los tipos de interés al final van a tener que hacer su función recesiva, ¿no? Porque es que los incrementos han sido brutales. Es que no se quieren cometer los errores con Volcker, pero se van a cometer nuevos errores. ¿Eh? Y es que eso no es consciente, y parece mentira que no sean conscientes los señores ni de la FED, ni por supuesto del BCE, ¿no? El BCE son unos políticos de 3 al cuarto que son unos indocumentados. Pero hombre, Sí. en la FED hay gente en condiciones y no se dan cuenta de que están creando nuevos problemas, por supuesto, a nuevas circunstancias, Ismael, y creyendo que ante. no van a caer con lo que cayó Walker, pero es que vas a caer Sí. en otros distintos que pueden ser de la misma intensidad y desconocidos, ¿no? Te iba a decir con esto, por ir cerrando, que ya nos tenemos que seguir con la programación y es muy intensa toda la conversación que estamos teniendo, pero una receta de cara al 2023, ¿cuál podría ser alguna solución que pudiéramos tener así para que la gente, bueno, pues pueda tener un halo de optimismo de si hay alguna receta o no, antes de seguir con la programación y los siguientes invitados que van a estar por aquí? Mira, aquí hay una cosa que es fundamental, que son los tipos de interés neutrales. Y los tipos de interés neutrales es lo que te marca realmente hasta dónde tienes que subir los tipos de interés, ¿no? Es como buscar esa situación de equilibrio, ¿no? Pero es que los tipos de interés neutrales hay un factor que es fundamental, que incide directamente en él, que es la productividad, ¿no? Y es que las personas sentimos que estamos viviendo en una era de progreso tecnológico con modelos de negocio que desafían a las corporaciones establecidas y hacer a nuestro ritmo de vida, pero lo cierto es que desde mediados del siglo XX a finales del siglo XX, el aumento de la productividad en Estados Unidos cayó del 3 al 2. Y tras la crisis financiera, la del 2008, se ha reducido a menos del 1%, año tras año. Y al final aquí la importancia que tiene el I más de maíz, ¿no? Pero la gestión del I más de maíz, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues es fundamental analizar la productividad que se tiene del I más de maíz. Entonces, ¿eso cómo se mide? Pues bueno, pues hay que atender que el número efectivo de investigadores y su productividad de investigación pues es uno de los elementos a tener en consideración, ¿no? Y el crecimiento de las ideas, que es lo que impulsa los crecimientos económicos. Y eso al final no deja de ser un producto, que es la productividad de la investigación y el número de investigadores. Fíjate los datos que te voy a dar, ¿eh? En medicina, si en 1985 un ensayo clínico salvaba 16 vidas por cada 100.000 personas, en el 2006 ya solo era una vida por cada 100.000 personas. Fíjate. La economía en general, la productividad de las ideas, es decir, que las ideas sean rentables, cayó a un ritmo de un menos 5,1% al año desde 1930, mientras que el número de investigaciones crecía a una media del 4,3% anual. Es decir, que se ha multiplicado por 23. Hoy en día hay 25 veces más de investigadores que en los años 30. Pero la productividad de la economía no está creciendo. ¿Qué pasa? Conclusión, las buenas ideas cada vez cuestan más. Fíjate en el caso del sector de los semiconductores, esa nueva ley que ha sacado Biden para que se produzcan semiconductores en Estados Unidos, ¿no? Relocalizar un sector y desglobalizar, ¿no?
pues, sabiendo que cuando estamos desglobalizando, también estamos fomentando la inflación, ¿no? Vale, pues en el caso de los semiconductores, cuyo sector sigue de manera casi milagrosa la conocida como ley de Moore, que es que el número de transistores que cabe en un chip se duplica cada 18 meses, ¿no? Lo que hace que es se duplique la capacidad a la mitad de coste, ¿no? Pues lo que supone crecer en torno a un 35% al año. Eso es lo que te dice la ley de Moore. Pues bien, la industria ha conseguido mantener ese ritmo anual gracias a multiplicar por 78 el número efectivo de investigadores respecto a nivel de 1970. 1970 es cuando se descubre, y para mantener los niveles de 1970 tienes que multiplicar por 78 el número de investigadores. Lo supone que un 78% más difícil de conseguir la ley de Moore hoy que en 1970. Luego, la productividad de ese gasto de investigación ha caído un 25% entre 1971 y 2014. En agricultura, cultivos como el maíz, la soja, el trigo, ¿eh? Bueno, pues cuya producción crece año a año. Pues la productividad de la investigación en maíz, soja y trigo cae entre un 3 y un 9% anual. Resumen de todo esto: las ideas son cada vez más difíciles de encontrar. ¿Y esto qué hace? Que desmonta la hipótesis de que un número constante de investigadores pues puede generar un crecimiento exponencial constante. Eso es mentira. Y también pues se deja de asumir que el concepto de la productividad de las ideas también es constante. Ya no solamente basta con aumentar notablemente el número de investigadores para obtener el mismo resultado que se conseguía cuando se descubrieron, sino que al final las ideas son cada vez más difíciles de encontrar, y la fórmula, por supuesto, no está en incrementar el número de investigadores a las tecnologías ya existentes, sino que hay que buscar maneras de que esas nuevas ideas pues puedan generar pues productividades como las que encontramos en los años 30. Porque te voy a hacer una pregunta y aquí lo dejo, Héctor. Sí, ¿Qué sí. es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Las plataformas que tenemos actualmente o el sistema de canalización de agua en las ciudades? ¿Qué es para ti más importante? ¿Las plataformas o los sistemas de canalización de agua que hay en todos los países desarrollados? Está clarísimo que los sistemas de canalización, los sistemas, ¿no? Pero efectivamente. nosotros creemos que estamos en un mundo súper tecnológico cuando no. las innovaciones disruptivas Claro. y útiles, pues cada vez son más difíciles de encontrar. ¿Por qué no se consigue ya algún tipo de tratamiento contra el cáncer? ¿Cómo que no se resuelve el problema del SIDA? Bueno, por lo menos hemos conseguido que con los retrovirales pues sean enfermedades crónicas. Pero ¿por qué no se avanza más? Y es el planteamiento que se tiene que hacer la ciencia, la productividad y la economía, que esto no es tanto de plataforma y no es tanto de Google, esto es de avanzar realmente exponencialmente en el resultado de las ideas, porque las ideas, mantenerlas, pues ya hemos visto, pues 75 veces, 78 veces el número de efectivos de investigadores para que los microprocesadores y los semiconductores sigan haciendo lo mismo que en los años 70. Ahí lo dejo. Pues nos vamos a quedar con esto, Ismael. Siempre un lujo todo lo que nos has comentado por aquí. Un placer tenerte por aquí en este especial, como digo. Te deseo a nivel personal, profesional, particular, feliz año. Que 2023 sigamos por aquí contando todas las novedades y analizando todo. Y nada, pues que nos vemos pronto. Un placer, como digo, tenerte por aquí, Ismael. Un placer y nada, vamos a seguir viendo la programación que está hoy fenomenal. Claro que sí, claro que sí. Un abrazo. Nos vemos pronto.